Ens toca començar la segona taula i abans de començar cal dir que es donaran un termini de 30 o 40 minutets als ponents i em toca presentar la primera ponent, és la Eva Garrido Pérez, catedràtica de Dret i de Treball de la Seguretat Social de la Universitat de Cádiz, i en segon conferència o ponència serà de la Míriam Pérez, secretària de la Federació d'Indústria. Sense cap més prelogament, passo la paraula, cedo la palabra a mi distinguida compañera. Muchas gracias y muy agradecida, Jonathan, de invitarme. Yo, aunque tengo el B1, ya es que ni me atrevo a decir nada más porque como no lo practico. La verdad es que estoy muy agradecida de volver a Cataluña y volver a Barcelona, y hay que volver en las circunstancias en que esté, siempre. Es decir, que por tanto, aún en estas, también me encanta estar aquí, compartir tiempo y espacio con vosotros. Y cuando Jonathan me dijo, habla de la representación de los trabajadores en las empresas colaborativas, digo, ¿y eso qué es? Primero, porque la verdad, a mí me ha pillado ya vieja. Es decir, no vamos a hablar de la edad, Eduardo, pero a mí me ha pillado ya vieja esto de estas modernidades, ¿no? Todo el mundo trabajando sobre esto, que me parece muy bien, que la gente joven se dedique a estas cuestiones de la tecnología y la era digital, pero a mí digo, ¿pero esto qué es? La economía colaborativa, ¿no? Entonces, cuando tengo, y digo, ¿y un representante de los trabajadores en la economía colaborativa? Entonces, claro, esto digo, me lo voy a tener que inventar. Pero bueno, ya uno va haciendo la inmersión. Primero, la inmersión en la economía colaborativa, que yo me he tenido que enterar básicamente con la ponencia. ¿Dónde está Adrián? ¿Qué? Porque, vamos, yo es que mucho que hacía la inmersión en esto, en Internet y en todas estas páginas web que hay, toda la información que hay, pues la verdad es que uno se complica más de lo que intenta clarificarse, ¿no? Y luego, claro, intentar ver de lo que estamos hablando para luego decir, bueno, ¿se puede hacer aquí algo? ¿Se puede montar estructuras representativas del personal? Y esto es lo que yo me he dedicado a trabajar en estos últimos días y es lo que aquí les ofrezco. El esquema que tenía pensado era este de contextualizar lo que era el fenómeno, por lo menos lo que yo, como digo, he estudiado y yo sé de esto poquito. Luego, este segundo punto de lo que podría ser los márgenes de laboralidad en la prestación de servicios, que quizá por aquí pueda pasar más de puntillas, puesto que tras las magníficas exposiciones anteriores, pues yo creo que de esto tengo que decir poquito, para luego entrar en lo que es realmente el punto importante que a mí yo quiero ofrecer, que es la posibilidad de establecer mecanismos de representación unitaria sindical para determinados trabajadores en empresas colaborativas, y luego ya eso, una especie de conclusiones en las que ya también me vuelvo loca y hago de conclusiones un poquito de especialidades, ¿no? Bueno, en cuanto a la contextualización, por lo que digo, el tema de la economía colaborativa, sobre todo a personas que enfrentamos con ella así de nueva, pues resulta que nos plantea mucho frente entre ellos por los más básicos, que son de definición y de encuadramiento, es decir, de qué estamos hablando y dónde lo encuadramos, porque además la complejidad de uno no lleva a la otra. Si tenemos problemas de definición, ¿cómo vamos a encuadrarlo jurídicamente? Entonces, y además son dos operaciones que son absolutamente imperiosas. Sobre todo por seguridad jurídica y clarificación, ¿no? Porque hay que dar ese entorno de seguridad, pues no solamente a los usuarios y a los prestadores de estos servicios, sino también incluso por la propia situación económica de estas empresas, que puedan tener cierto desarrollo desde el punto de vista del refuerzo económico y sobre todo por responsabilidad política y pública. Hay que ir atendiendo a estos márgenes fiscales, tributarios, económicos e incluso jurídicos, por supuesto, que pueda plantear este fenómeno. Claro, un único término identificador lo ha dejado muy claro Adrián, ¿no? Es decir, este es imposible, porque estamos hablando de varias expresiones de este fenómeno llamado colaborativo, pero que no todos estamos hablando siempre de lo mismo. Y sino que le pregunten, sobre todo a los americanos, que tienen desarrollado más que suficientemente este tema, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que hay es una conexión digitalizada, como decían los americanos, entre los haves y los wants, entre los que tengo y lo que quiero. Entonces, claro, esa conexión digitalizada pues se hace a través de prestadores, muchas veces de servicios, que están intermediados, ¿no? Entonces, claro, creándose este tipo de modelo de negocio o este tipo de actividades colaborativas o económicas al margen del modelo tradicional, como actúa el mercado de bienes y servicios, pues bueno, evidentemente preguntamos, oye, ¿esto puede funcionar libremente? ¿Puede actuar dentro de un mercado
alegal en donde no hay ninguna intervención y evidentemente no pueden funcionar así. Tiene que haber una intervención, un mecanismo de intervención. La duda es con qué alcance, dónde, cómo podemos en un momento dado intervenir jurídicamente en esta nueva forma de actuar en el mercado de bienes y servicios, que también respete los distintos equilibrios, las distintas expectativas que se operan en este tipo de mercado. Entonces, porque además se están surgiendo ya estudios que dicen, oiga, hay algunas de estas manifestaciones de economía colaborativa que sí, que nacieron como muy reivindicativas y muy sociales. Mucho de compartir más que de tener propiedad exclusiva. Mucho más de modos de alternativos al modelo capitalista, en el que ya se veía que son abusivos y sobre todo deficientes, y queremos más compartir. Bueno, pues ya hay algunos de estos que ya se están manejando bastante más por los derroteros capitalistas y menos colaborativos. Y claro, uno de ellos son estas que están más expuestas a mercados de campañas de marketing, de publicidad, como es el Airbnb, el Cabify y todos estos que son o Uber o Deliveroo, ¿no? Por tanto, claro, aquí y ahora se plantea un debate. ¿Qué es lo que hay que actuar? Es decir, estas manifestaciones de economía, modelo de negocio, ¿se tienen que adaptar a la normativa, al modelo jurídico que existente, o es el modelo jurídico existente el que se tiene que adaptar a estas nuevas normas, a estos nuevos modelos de negocio? Claro, esto va a depender de la aproximación jurídica. Yo, de luego, no me atrevo a entrar en charco ajeno para decir si esta gente o esta economía tiene que pagar impuestos igual que los mercados tradicionales o que las empresas tradicionales. Si tiene que someterse a las mismas reglas de responsabilidad respecto a los usuarios que las empresas tradicionales. Cada uno tendrá que asumir los retos que la propia economía colaborativa afronta desde el punto de vista jurídico según, por tanto, la aproximación jurídica, como también se afronta, evidentemente, respecto del derecho de trabajo, cómo se aproxima el derecho de trabajo. Y cuando ya empezamos a conectar esto de la economía colaborativa con el derecho de trabajo, empiezan a aparecer los mantras, que digo yo, las afirmaciones, las consideraciones, que bueno, se van diciendo y se van repitiendo y veremos a ver si esto se consigue ser realidad. Una de ellas es la que dice que la economía digital erosiona bruscamente la relación tradicional empleado-empleador. Pues hay que asumir esto con ciertas matizaciones. Yo no creo que erosione bruscamente, lo que quizás hace es cambiar el modelo en que se prestan los servicios y en cómo se relaciona el empleado y el empleador. Y tampoco creo que hay que darle el demérito a la era digital en la erosión, cuando quizás lo que hace es incidir en una erosión que ya viene de lejos, en mecanismos institucionalizados que tenemos de erosión del modelo de relaciones laborales. Basta recurrir a la última reforma de 2011-2012 para ver que efectivamente ese modelo se ha erosionado por los cambios, las modificaciones que ha suscitado esa reforma. De hecho, muchas economías colaborativas de estas pues acuden precisamente a los jóvenes, ¿no?, que decía que era el perfil. ¿Qué lo decía Eduardo Rojo, no? Que era el perfil de personas que era joven, single y tal. Los jóvenes, ¿a dónde vamos? Y a la mano de obra barata, que precisamente es la que ha provocado en las últimas reformas, entre otras cosas, ¿no? Otra afirmación mantra. La era digital hará desaparecer el modelo tradicional de contrato por fórmula flexible. Bueno, esto de que desaparece el modelo tradicional de contrato por otra fórmula, el modelo de contrato típico de las 40 horas con vacaciones de 30 días, posiblemente ese modelo haya que alterarlo, pero decir que desaparece esto por otra fórmula flexible, como si la economía digital la que hubiera inventado la flexibilidad. Perdona, pero la flexibilidad también la llevamos practicando muchos años. Es decir, esto, perdón por el símil, como las cucarachas. Es decir, el anuncio de que nacen, crecen y se desarrollan, ¿no? Por lo mismo, la flexibilidad nace, crece y va generando más flexibilidad, ¿no? Por tanto, no es a lo que venga ahora creado por la era digital. La flexibilidad se viene practicando, lo que pasa que ahora aparece los trabajos a llamada, lo que decía la Guía Economy, los trabajos a llamada como nuevo mecanismo de flexibilidad, pero ya era conocido anteriormente. Y ahora lo que se trata es de recubrir bajo el formato favorecedor para determinadas empresas del trabajo autónomo, lo que básicamente es un trabajo a llamada, hecho por quienes estaban en un momento dado haciendo bolos. Los bolos, o sea, le llama a usted y le pago por bolos, exactamente lo mismo, ¿no? Lo preocupante es que este modelo de trabajo a llamada se quiera trasladar incluso hasta los servicios públicos. Ya hay alguien que dice que incluso mejoraría un servicio público si realmente los prestadores de servicios públicos fueran a llamada. O sea, ahora hay necesidad, pues le llamo, ahora hay necesidad, pues no le llamo. Y entonces, claro, esto es como si la eficiencia
en el servicio público realmente se garantizara por una absoluta flexibilidad en cuanto a la prestación laboral. Lo que digo ya, es preocupante que a alguien se le haya ocurrido especialmente que podamos tener médicos a llamada o que podamos tener prestadores públicos a llamada, ¿no? ¿Qué le decíamos antes? Nosotros también los profesores seremos a llamada. Los profesores universitarios, ¿hay que dar una clase? Pues te llamo. ¿Que no hay que dar la clase? Pues no te va. Así, ¿no? Entonces, creo que esto es sumamente preocupante, ¿no? Porque, evidentemente, lo que no puede servir esto, como digo, es como excusa para retroceso de nuevo la disciplina laboral y que la disciplina laboral digan, esto no me interesa, esto no es mío, este modelo de negocio no encaja dentro del modelo laboral. Y, por tanto, hay que cambiar el modelo. Perdona, vamos a cambiar el modelo de tal manera de lo típico, atípico a lo típico, de la flexibilidad a la habitualidad, de la uberización o plataformización va a ser la única fórmula de trabajo que vamos a poder ofrecer en el futuro. Es decir, que evidentemente esto es algo a lo que el derecho al trabajo tiene que ponerle frente. No puede dejar pasar estas opciones. Entonces, con lo cual, a lo que hay que empezar a definir dónde hay que intervenir. ¿En qué escenarios? Porque claro, también lo que decía Adrián, es que son muchas las manifestaciones que posiblemente deriven de la economía colaborativa y no en todos puedan intervenir, o en su caso debería ser exigible que interviniera. Por tanto, el problema es la definición de estos escenarios, definir el marco si es laboral, y si es laboral, vemos, y entonces podríamos encajar los modelos de representación dentro del marco laboral. Esto, como digo, lo que a mí me gustaría trabajar. Respecto a la laboralidad, me ha parecido sumamente interesante esta referencia que ha mencionado Adrián al tema de Estados Unidos, pero yo voy a ser mucho más casera. Mucho más casera, que me parece bien, hay que revitalizar un poquito lo nuestro, ¿no? Y que está bien que tengamos ese tipo de influencia respecto de los extranjeros, porque, como decía, a ver si se enteran los jueces, pues a ver si se entera alguno, pero lo que sí saben los jueces, de por lo menos de aquí, es el artículo 1 del Estatuto y la presunción de laboralidad del artículo 8. Y eso quizás lo que hay que ver, porque ya saben ustedes, porque también eso es un criterio jurisprudencial más que conocido, que la vinculación contractual no es lo que digan los sujetos. La calificación jurídica de los contratos viene determinada por el contenido del contrato y por los actos en ejecución de ese contenido. El nomen iuris, lo que digan las partes, pasamos de eso. Es decir, el contrato es lo que es y no lo que digan las partes que sea. Por tanto, eso tenemos lo conocidísimo. Pues vamos a recurrir a eso. Por tanto, vamos a recurrir a la presunción de laboralidad del artículo 8 y con las notas de caracterización del artículo 1 del Estatuto y con la interpretación que se tenga que dar justamente a las normas, a las notas de subordinación y dependencia. Sabemos que el artículo 1 del Estatuto dice que hay entre quien presta un servicio remunerado bajo la dependencia y organización y subordinación de otra persona, hay un sujeto trabajador salariado y una empresa, y un sujeto empleador. Que el sujeto empleador no es una entidad física, que no lo conocemos por nombre y apellido, que no es una entidad jurídica al uso de lo que conocemos, sino que es una entidad digitalizada, no altera para nada la calificación jurídica. Otra cosa es que tendremos que ir a buscarlo, y informalmente el que está detrás de la plataforma, para exigirle la imputación de responsabilidades, obligaciones y deberes que derivan de esa calificación. Que muchas veces están ocultas hasta la plataforma y hay muchas pantallas entre una y otra hasta saber quién es, ¿no? Pero eso no altera tampoco en absoluto las circunstancias de que es un empleado. Y, por supuesto, desde el punto de vista del trabajador, tampoco lo altera el que pueda ser un trabajador el hecho de que tenga ciertos rasgos de autonomía en la prestación del servicio. Y esto es algo que ya, bueno, se ha puesto el tema lo ha puesto en manifiesto el profesor Rojo con el tema de esta sentencia del Tribunal Supremo en el año 86, que ya marcó una tendencia muy clara de laboralización de determinados mensajeros en el ámbito de transporte y que luego esto condujo finalmente también incluso a la calificación de los trades, ¿no? Diciendo que el tema del vehículo es una mera herramienta de trabajo que no califica el vínculo, precisamente tener la propiedad o no de vehículo o tener más o menos libertad de horario. Por tanto, lo que hay que ir haciendo es acudir al casuismo típico, que es lo que significa la aplicación del artículo 1. Hay que ir actividad por actividad, caso por caso, plataforma por plataforma, para ver si se reúnen las notas de subordinación y dependencia, que ya conocemos algunas, incluso bueno, que es lo que dice Adrián sobre esa valoración como rasgo de dependencia o ese momento de esas instrucciones puntuales que pueda dar. Está bien que se tengan esos rasgos de dependencia,
Pero sobre todo hay que mirar, ¿la actividad ocasional es marginal o es accesoria? El hecho de que el trabajador pueda participar en lo que es la determinación de sus condiciones de trabajo, participa o no, si es participación puntual o irrelevante, si el tema del pago a través de la aplicación es meramente una actividad gestional o tiene un alcance mayor, que es controlar y supervisar el trabajo. Pues claro, son rasgos que hay que ir viendo caso por caso, no todos los supuestos, lo que lo ha explicado bien Adrián, todos los supuestos tienen la misma nota de subordinación, ¿no? Entonces, y en el interín, claro, ¿qué está pasando? Que yo creo que muchos Estados miembros, entre ellos nuestros, pues están viendo a ver qué pasa con los jueces, a ver si los jueces le dan una pista sobre cómo intervenir. Y por eso está ahí esperándose con gran expectación el resultado de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea respecto del caso Uber, que fue planteada por una sentencia, por un juzgado mercantil de aquí de Barcelona. Pero bueno, ya tenemos conocida de mayo de este año lo que es las conclusiones del abogado general, que van en la línea de decir, perdón, aquí no hay una mera conexión entre usuario y prestado de servicios. Aquí lo que hay claramente es una actividad de transporte y, por tanto, tiene que someterse a los condicionamientos y a los parámetros legales que marquen esa actividad de transporte, ¿eh? En todo caso, también lo que la Comisión, mientras estamos en el interín, está ya dando algunas pistas sobre que esto tiene que ser laboral, de alguna manera. Está recordando que la noción de trabajador es una noción común de la Unión Europea y que además viene marcada por una serie de notas, también un test que es también de subordinación, naturaleza de trabajo, es decir, si está eso ocasionado o es marginal o si está dependiente, y la remuneración, si es remuneración efectiva o realmente es una compensación de gastos. Y dice, bueno, más allá de que este test aplicado a la plataforma resulte una laboralidad, en todo caso la Comisión Europea dice si es, y los Estados miembros lo reconocen como laboral, pues entonces al fin y al cabo empezamos a meter todas las condiciones mínimas garantistas que establece la Unión Europea respecto de todos los supuestos de laboralidad, que hay que establecer condiciones mínimas de trabajo, de descanso, de protección del trabajador, o sea, lo que conocemos ya como los parámetros normales de protección que marca la Unión Europea, ¿no? Y además lo que le dice, hay una doble operación adaptativa. La Unión Europea le dice a los Estados miembros, mirar a ver si este modelo de trabajo encaja dentro del test de laboralidad. A ver si os encaja. Y si os encaja, revisar vuestras legislaciones a ver si se adaptan a un laboral trabajando para la plataforma. Es decir, el primero dice, intentad ver que os encaja. Y si os encaja, mirad a ver cómo vosotros podéis adaptaros a ese trabajo en plataforma. Y eso es lo que creo que puede ser complicado desde el punto de vista español y sobre todo respecto de lo que es los mecanismos de representación. Porque partiendo de la posibilidad que puedan ser laborales, e incluso yo diría que da igual, aunque sean autónomos, también pueden en un momento dado tener cierta representación, pero yo voy a partir de la posibilidad de que siendo laborales tengan derecho a que se le aplique la legislación española en sede de órganos de representación de ese personal, aún dentro de estas empresas colaborativas, que eso ha sido mi reto, a ver si esto podemos sacarlo adelante, ¿no? Entonces, ahí la respuesta, claro, es distinta según para trabajadores, como digo, asalariados o autónomos, pero como digo, incluso la sindical yo creo que es defendible también para trades y para trabajadores autónomos. Porque, al fin y al cabo, la representación sindical es mucho más adaptable y más permeable a los posibles cambios organizativos y empresariales que lo que es el marco de representación unitaria que está en el Estatuto de los Trabajadores, ¿no? Por tanto, voy a hacer la diferenciación sobre las posibilidades que hay de establecer un mecanismo de representación unitaria y luego la sindical, ¿vale? Teniendo en cuenta que la representación unitaria es nada más que para los trabajadores realmente, porque los autónomos ya saben ustedes que según la ley de trabajadores autónomos está excluido, no está previsto los mecanismos de representación unitaria en la LETA y por tanto nada más que para los trabajadores asalariados. Bien, el primer problema que encontramos para ver si podemos encajar un trabajador, yo cuando estoy hablando de trabajador, en empresas colaborativas me estoy refiriendo básicamente a eso, a los que están prestando servicios por cuenta de la plataforma, tipo riders, los tipos de los Uber, incluso los conductores, o sea, todo el que está intermediado o a la plataforma intermediada entre el trabajador productor y el trabajador y la persona usuaria, es decir, los que realmente están expresando o prestando la actividad y no lo que decía Adrián, que son los que están detrás de la plataforma, los técnicos.
O sea, que por tanto diferenciamos los que posiblemente están trabajando en la cocina de la plataforma con las condiciones pésimas que nos ha contado Adrián. Lo que estoy hablando es la gente que además pésimamente también trabaja, pero exteriormente, es decir, los que están entre plataforma y usuario. Pues bien, ahí el principal problema para decir, bueno, y este grupo de riders, vamos a pensar siempre en esto, ¿no? ¿Los riders trabajadores pueden tener un representante de los trabajadores? ¿Pueden tener órganos de comité de empresa, delegado de personal? El primer problema es el tema de cómo encaja esto con el que es el eje sobre lo que gira lo que son las elecciones y la ubicación de representante unitario, que es el centro de trabajo. Claro, te dice, ya el centro de trabajo, utilizándolo como unidad electoral básica, que es lo que hace el estatuto, ocasiona problemas, ya que lo saben ustedes, de articulación en empresas complejas y empresas sumamente estructuralizadas. Es decir, en agrupaciones de empresas, en las empresas multiservicios, donde, ¿cómo encajamos un centro de trabajo? Muchas veces nos cuesta trabajo, ¿no? Porque no sabemos dónde puede estar el centro de trabajo, que no es lugar de trabajo, es centro de trabajo como unidad electoral básica, donde poder en un momento dado pensar la posibilidad de unos representantes unitarios. Entonces, claro, si a esto se une además saben ustedes, una jurisprudencia sumamente restringida en cuanto a la posibilidad de alterar la unidad electoral básica, que es el centro de trabajo. No se puede inventar representantes unitarios, agrupar centro de trabajo donde no se puede. Es decir, la jurisprudencia es muy restringida en esto. Y claro, a este panorama complejo, encima ahora vienen las empresas digitalizadas para complicar más las cosas. Es decir, puede entenderse, saben ustedes el artículo 1.5, que es el que menciona la definición del centro de trabajo, unidad productiva con organización específica propia. Dice, ¿podemos considerar que las empresas puedan diversificarse en varios centros de trabajo? ¿Puede ser una app centro de trabajo? Claro, entonces yo entiendo que la app, aunque sea una única aplicación técnica, no lo es funcional. Es decir, que una app, aunque tenga solamente desde el punto de vista técnico, solamente sea una aplicación, puede tener una diversificación funcional y organizativa en función de la delimitación territorial o geográfica que tenga el alcance esa aplicación. Es decir, en un momento dado, cuando alguien se conecta a la app, es porque está aquí en Barcelona. Y aquí en Barcelona presta el servicio y se le ofrece ese servicio. Es decir, la propia aplicación, su ámbito territorial delimitado, gestiona el servicio en ese ámbito territorial determinado. Y, por tanto, gestiona el servicio cuando los prestadores y los usuarios están en el mismo espacio, territorial, en el mismo sitio. Entonces, desde ese punto de vista, podemos encontrar que hay una unidad organizativa funcional espacial a la que se adscriben los trabajadores a esa unidad. Es un centro de trabajo la aplicación de Uber aquí en Barcelona y es un centro de trabajo la aplicación de Uber en Madrid. Eso es lo que yo entiendo. Claro, entonces, los trabajadores se pueden adscribir a esos centros de trabajo digitalizados. ¿Con qué criterio? Pues utilizando las mismas herramientas que están utilizándose con la aplicación. El alta, los trabajadores, ¿qué hacen? Se dan de alta, ¿no?, en la aplicación y hasta que le puedan desconectar. O voluntariamente se desconectan o se desconectan por las plataformas. Y luego puntualmente se acceden, ¿no? Acceden puntualmente para pedir servicios, para ofrecer sus servicios. Por tanto, esa continua, el acta y la continua acceso es lo que marca la vinculación del trabajador con esa unidad organizativa específica que es la delimitación territorial de una app en un determinado concepto. Eso es un centro de trabajo digitalizado. Vamos a empezar a hablar, aunque nos cuesta, vamos a empezar a hablar de centros de trabajo digitalizados. Vamos a utilizar las mismas herramientas que se están utilizando. Ya no podemos hablar de centro de trabajo físico, que no sea un impedimento, que no tengamos un establecimiento con sus cuatro paredes para decir que esto no es posible. Vamos a intentarlo. Por tanto, el centro de trabajo digitalizado, porque es una unidad productiva independiente organizada, la delimitación territorial de la app o concreta plataforma. Vale, si podemos así, y tenemos así adscritos a los trabajadores, pues bueno, pues podemos empezar también a su cuantificación, ¿no? Pues tenemos que saber cuántos trabajadores están adscritos a ese centro de trabajo digitalizado para saber si tenemos posibilidad de tener un delegado personal o un comité de empresa, ¿no? Cómputo. Claro, el cómputo, en la medida que lo que interesa, la relevancia que puede tener el trabajo en plataforma son las horas, ¿no? Las horas.
Por tanto, podríamos acudir a la regla del artículo 72 en cuanto a que son las horas las que de trabajo las interesantes, las que se pueden calcular en el año anterior a la posible convocatoria de elecciones. Dirán ustedes, se ha vuelto loca con estos planteamientos. Ya dije yo que me había vuelto loca planteándolo, ¿no? Entonces, claro, ¿por qué no podemos utilizar las horas de trabajo? El promedio, y además son fácilmente calculables o controlables por la aplicación, las horas de trabajo de un conductor o de un rider, ¿no? A través de la aplicación. Claro, el problema para hacer este promedio de cálculo de las horas de trabajo para saber cuál es la dimensión personal del centro digitalizado está en función de que esté previamente clarificado cuál es la vinculación contractual del trabajador. Porque saben ustedes que ese promedio del artículo 72 únicamente funciona para quienes tienen un contrato de duración inferior al año. Ya no chirría. Porque, claro, aunque el trabajo a tiempo parcial quizás sea lo más idóneo en este tipo de actividad, porque es la relevancia de lo que es el tiempo limitado que puede prestar trabajo a un trabajador y no el margen temporal en que pueda entrar su disponibilidad, que es, por tanto, lo interesante del trabajo a tiempo parcial. Claro, para hacer el promedio tenemos que contar con que el trabajador tiene un contrato de duración inferior al año. Y, claro, por tanto, tiene que estar claro si es un contrato inferior al año o indefinido. Y, claro, nos podemos encontrar, bueno, al cálculo que compute menos un trabajador tiempo parcial indefinido cuyas horas de disponibilidad sean muy poquitas, porque su propia disponibilidad dice, oye, yo nada más que puedo trabajar 2 horitas esta semana, frente a otro trabajador tiempo parcial temporal, pero cuya disponibilidad en horas sea mayor. Entonces, por tanto, no encaja, es uno de los ejemplos de que, como no esté claramente clarificado la vinculación contractual, nos vamos a encontrar con que, aunque tengamos un centro digitalizado, aunque que podamos adscribir a los personal a ese centro, el cómputo de hora o el promedio de cómputo de hora puede ser complicado. Pero aunque incluso podamos tener esa vinculación contractual definida, nos encontramos que, sobre todo en el reglamento de elecciones, hay muchas normas procedimentales que actúan de garantía de corrección del proceso que tienen una dimensión física en el centro. Claro, habrá plataformas que cuenten con sus locales, con, no sé, pueden tener locales de oficinas, tal y cual. Pero claro, ¿dónde entonces podemos hacer una convocatoria de elecciones? ¿Dónde vamos a constituir la mesa electoral? ¿Cómo luego vamos a hacer los votos, las votaciones? ¿Cómo vamos a hacer los resultados respecto de estas personas, ¿no? A ver, claro está que en una época tan digitalizada y con tantos cambios informáticos no es irracional pensar la posibilidad de que todo el proceso electoral esté informatizado. Vamos a buscar, ponernos ya locos y vamos a decir la posibilidad de que pueda estar todo digitalizado, de que todo, incluso se pueda utilizar un programa informático ad hoc para poder hacer las elecciones o que se utilice la propia intranet de la aplicación para poder hacer algunas actividades de estas elecciones. De hecho, ya parece ser que ha habido un ejemplo de voto digital. Esto venía en el libro de Jesús Mercader sobre el tema de derecho de trabajo, también era digital, de una votación digital que ya ha habido con su respaldo conveniente por parte del laudo y del Tribunal de Justicia, no sé si es la sentencia, una sentencia del juzgado de lo social, que son las primeras que le han dado respaldo, pero claro, todavía creo que estamos en los albores, como digo, los albores y en los planteamientos posibles, pero que lo que está claro es que ante este mundo cambiante lo que no puede seguir manteniéndose son unas estructuras nacidas en el siglo pasado y en el mismo formato que nacieron en el siglo pasado. Entonces, sobre todo las estructuras estas, las unitarias, ahora mismo no encajan. Estructuralmente es difícil pensar la posibilidad de que los riders, por ejemplo, puedan contar con representación unitaria. Hoy por hoy, aunque por mucho que pensemos en centros digitalizados, en la posibilidad de digitalizar incluso todo lo que es el proceso electoral, tal y como está señalado en la norma, o cambia la norma o más va a ser difícil que podamos en un momento dado encajar este modelo dentro de la norma. Eso es lo que se refiere a representante unitario. Y los sindicales, afortunadamente, las limitaciones estructurales y morfológicas que tiene la representación unitaria en el estatuto no son las que tiene, afortunadamente, como digo, la representación sindical.
Y aquí, claro, viendo la conexión entre la libertad, que no voy a hacer ninguna más referencia a esto, la libertad sindical con lo que es la acción sindical y la facultad de autoorganización del sindicato, el foco de atención se encuentra en las secciones sindicales. ¿Podemos defender la creación de secciones sindicales para los laborales sin problema? ¿Podemos defenderlo para los autónomos, para los trades? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Porque ¿dónde se dice que los autónomos, sin personal a sus servicios, no puedan tener sesión sindical? Tenemos claro que los autónomos lo que tienen una limitación en cuanto a la constitución de sindicatos propios, pero tienen libertad de afiliación y tienen derecho de actividad sindical. Y esa actividad sindical no se refiere únicamente a participar en actividades sindicales del sindicato, o aunque no sea yo afiliado, pues me participo de actividades sindicales, sino también actividad sindical organizada a través de las propias instancias organizativas del sindicato que ejercen actividad sindical, que son las sesiones sindicales. Y que las sesiones sindicales son instancias organizativas que nacen por y para la actividad sindical. Por tanto, ¿dónde se dice que no puede haber sesiones sindicales para los autónomos o para los trades? Si esto al final, algunos de estos trabajadores se canalizan por la vía de los trades, ¿no? Entonces, yo creo que, en principio, estructuralmente no hay ningún problema. No veo yo dificultad desde el punto de vista legal ni constitucional, y menos constitucional, porque, como digo, la libertad de actividad sindical está reconocida también en los autónomos. No creo que haya ningún problema en que se constituya la sesión sindical dentro de los riders. No hay ninguna. Ya me dirán ustedes, quizás, si encuentran algún impedimento de carácter legal o constitucional para eso, ¿no? Teniendo derecho a la actividad sindical, como digo, actividad sindical no únicamente de participar, sino de la actividad sindical organizada estructuralmente a través de las sesiones sindicales. Entonces, el problema es el ámbito funcional de esas sesiones sindicales en este tipo de ámbito, ¿no? ¿Cuál sería? Claro, el problema es que el anclaje que hace el Estatuto, la Ley Orgánica de Libertad Sindical, hace de las sesiones sindicales una actividad funcional muy limitada, muy limitada. Saben ustedes que la Ley Orgánica de Libertad Sindical les favorece en unos medios de acción sindical que son instrumentales, básicamente de conexión, de proselitismo sindical, de conexión con los afiliados, de distribuir información. Y luego tiene esa negociación colectiva, que tiene de hecho algunas a la negociación colectiva, pero es una negociación colectiva en los términos del estatuto, y ustedes saben que en los términos del estatuto te dice que para negociar convenios colectivos las sesiones sindicales deben tener la mayoría del comité. ¿Y qué pasa cuando tú no coincides con un comité? ¿Qué puede pasar aquí? Estamos hablando, en teoría, de la posibilidad de que en estas actividades colaborativas, comité va a ser que no, difícilmente. Entonces, si no hay comité, ¿cómo vamos a negociar la sesión sindical? Bueno, porque podemos intentar buscar otros derroteros que nos impidan ese tipo de limitaciones funcionales, porque además todo lo que va sobre la información y la consulta, que podemos también ser complementariamente actuadas por las sesiones sindicales, pues resulta que la información y la consulta se la dan a los delegados. Y claro, los delegados ya saben ustedes que están en empresas de gran cobertura. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos la posibilidad únicamente de sesiones sindicales que están, si pueden negociar, no tienen información y consulta. ¿Esto qué es? ¿Para qué no sirve entonces una sesión sindical en estas características? Pues entonces, vamos a buscar estas posibilidades. El estatuto sindical que pueda prever que las sesiones sindicales tengan más información, tengan más consultas, tengan participación en acuerdos, que puedan hacerlo. Esto ya lo sabemos, que esto es una vía explorada con los delegados sindicales fuera de la Ley Orgánica de Libertad Sindical. Y ya tenemos claro que su actuación no tiene vinculación jurídica, porque significa darle obligaciones de hacer a la empresa que, como no tenga un respaldo normativo, no nos sirve para nada. Con lo cual, yo creo que esa vía no me resulta a mí absolutamente suficiente. Otra vía, la derivación del derecho de libertad sindical. Y esto es ya un poquito, quizá, a ver si se lo puedo explicar bien. De la libertad sindical tenemos claro que es contenido esencial la actividad sindical, la acción sindical. Y para ejercer actividad sindical es necesaria una serie de instrumentos, una serie de medidas, de instrumentos que faciliten y permitan esa acción sindical. De esos instrumentos hay algunos que son expresos, que lo dice la ley. Pero la ley no puede delimitar todas las necesidades o todos los medios o todas las facultades que fueran necesarias hacer para desarrollar la actividad sindical. Es decir, hay unas actuaciones sindicales que puedan hacerse porque lo dice la ley. Tiene mecanismos de actuación sindical, facultades de acción sindical porque lo dice la ley.
Pero esas no son suficientes, porque sería imposibilitar que se desarrolle actividad sindical. Por tanto, yo lo que defiendo también es la existencia de poderes implícitos, no expresos, implícitos de acción sindical, que son necesarios para desarrollar esa actividad sindical, aunque no estén mencionadas por la norma, y que derivan directamente de la libertad sindical. Por ejemplo, ya está claro, y lo dice así la jurisprudencia, que la información es un medio indispensable para ejercer la actividad sindical. No se puede ejercer la actividad sindical en una empresa si no se tiene la información de esa actividad empresarial. ¿Yo cómo voy a actuar un acuerdo, una actuación delante de la empresa si yo no sé la información de esa empresa? Como para saber cuál es mi alcance, qué es lo que puedo hacer. Por tanto, desde el punto de vista jurisprudencial, si ya está claro que la información es un elemento indispensable para realizar la actividad sindical, las secciones sindicales tienen derecho a recibir la información que fuera necesaria para poder realizar una actividad sindical, siempre que esté garantizada esa conexión instrumental, una información conectada instrumentalmente con una actividad sindical. No venga usted a pedir, oye, dame la información esta del balance, ¿para qué la quiere usted? Hombre, yo la quiero porque quiero llegar a llevar a cabo una negociación, unos acuerdos, unas propuestas. Es decir, en la medida en que hay una información, una documentación funcionalizada a una actividad sindical, se tiene que pedir, se tiene que exigir, y esa es una obligación que sí que se tiene que imponer al empresario y que deriva de la libertad sindical. Por tanto, se trata de reforzar funcionalmente a las sesiones sindicales, porque creo que ese ahora mismo, hoy por hoy, es el único instrumento de representación que se puede articular en el ámbito de trabajadores colaborativos, trabajadores que prestan servicios para la actividad colaborativa. Y, como digo, definiendo quiénes pueden ser en su caso. Y también, aunque se mantenga en esta configuración autónoma, también es posible configurar unas sesiones sindicales con esta misión, de poder realizar información y documentación que pueda servir para los fines de una consulta, con unos acuerdos posibles con estas empresas digitalizadas. Como digan, yo estoy en los planes de los futuribles, ¿no? Como digo, es un reforzamiento de las sesiones sindicales allí donde no hay espacio. No se trata de recuperar espacios, como siempre se decía, hay que recuperar los espacios de las pequeñas y microempresas, sobre todo a raíz de la reforma, ¿no?, que se están perdidas, recuperando la inserción del sindicato dentro de esos pequeños centros de trabajo. No, se trata de ocupar unos nuevos centros, ocupar unos nuevos espacios, donde allí se una el absoluto poder de las plataformas, que ahora mismo están sin ningún control, sin ninguna intervención jurídica y además sin presencia de otros interlocutores representativos, como pueden ser los representantes unitarios. Hay que entrar al menos por la vía de las sesiones sindicales e intentar luego, como digo, reforzar. Conclusiones, yo lo pongo así entre interrogación porque no se sabe, en este mundo todavía no se puede concluir nada porque siempre hay algunas cosas que nos van llevando en el debate y en el análisis mucho más adelante. Lo que yo tengo claro es que el derecho de trabajo no puede quedarse como un mero testigo de una situación en la que le pueda crear de nuevo una fisura donde no entren actividades que puedan ser perfectamente actividades prestacionales de servicios bajo cuenta ajena y salariadas. El tema es buscar un equilibrio, porque no se puede, como digo ahí, no se puede forzar la vía atractiva, no se puede decir vamos a meter, como sea, dentro de derecho de trabajo, prestaciones que quizás a lo mejor no encajen bien dentro de las notas de subordinación e independencia. Algunas, otras están muy claras. Pero algunas quizás en actividad colaborativa no encajen, queramos o no encajen. Entonces, o no encaja dentro del modelo. Y como digo, mientras el modelo no cambie, pero no cambia tan bruscamente, mientras no cambie, pues entonces habrá que intentar buscar opciones, ¿no? Y una de las opciones que quizás a mí se me ha podido ocurrir, como digo, en una conclusión muy parcial y muy aventurada, es quizás proponer la idea de una nueva relación laboral especial. Tal como se hizo en su momento con el TRADE, es decir, bueno, vamos a ver si esto realmente tiene una nota de singularidad que realmente haya que mantener, porque no quepa dentro de realmente el modelo real de trabajador por cuenta ajena, pero tengamos que darle unas garantías mínimas de lo que es el trabajador por cuenta ajena. A mí, dicen ahí, lo del productor, el usuario y productor, a mí eso no me gusta, no sé, sería, por ejemplo, el trabajador colaborador en plataforma, es decir, eso ya, el nomen jurídico ya sería igual, pero sí sería una relación laboral especial que pudiera jugar con ambas situaciones, que manteniendo las singularidades que puede ofrecer este fenómeno, mantengamos también las garantías mínimas de respeto al tiempo de trabajo, a descanso, a protección social, a accidente de trabajo incluidos, ¿no? Me decía Adrián que él también ya había formulado esta idea y había incluso
especificado al detalle de cuáles podían ser el contenido de esta relación laboral especial, ¿no? Es una opción. Como digo, pues se trata de hacer propuestas y de debatir propuestas de análisis. Eso es lo que básicamente lo que se me ha ocurrido, ¿no? Lo que se trata es, sobre todo, de evitar la precariedad. Es que esto es un foco de precariedad. No se puede cerrar los ojos a esta situación, decir, no, esto no me encaja y esto hay que entrar. La disciplina jurídica laboral tiene que entrar, y porque es una responsabilidad social, política, de luego una responsabilidad también sindical. Hay que evitar que el siglo XXI sea un siglo de trabajo precario. Y esto es lo que yo quería contarle y muchas gracias por su atención. Gracias. ¿Entraron ahora? Ah, sí. Sí. Dentro d'hora. Sisplau, comencem la segona ponència per la Màriam Pérez i tot seguit farem el torn de preguntes. Com vulguis, Màriam. Bueno, hola, bon dia. Bon dia a tots, gràcies per haver-me convidat. Em sembla que començaré una mica com començava la Eva, i és donant-vos algunes explicacions. A mi em va dir un dia el Jonathan, fa més d'un mes, que organitzàvem aquestes jornades per parlar de la precarietat al segle XXI i que volíem fer una taula que parlés de l'estat de situació de la representació dels treballadors. I, bueno, tal com m'ho va dir, per telèfon i d'aquelles maneres, li vaig dir, bueno, pues vale, venga, va, pues sí. I llavors un mes després arriba el tríptic y el tríptic diu la representación de los trabajadores en las empresas colaborativas y la gestión del conflicto. Dic, hòstia, pues no és això exactament el que jo m'havia preparat. I llavors li truco i li dic, és que jo més aviat el que volia fer era parlar dels sectors que jo represento. Pues hablo en castellano. Pues yo más bien lo que quería hacer era hablaros un poco de los sectores que represento en la industria, las diferentes actividades que hay, cuál es el grado y el estado de salud de lo que yo considero que es la representación de los trabajadores en esos sectores, pero también en el marco actual. Y entonces él me dijo, pues tira, pues hazlo así. Y eso es lo que voy a hacer. O sea que voy a intentar explicaros como pueda. La verdad que me da cierto respeto pensar que me estoy dirigiendo a gente que venís bastante andados, la mayoría, y que no sé si yo voy a aportar mucho, pero en cualquier caso pues haré lo que pueda. Mirad, lo primero que quería hacer era intentar situar algunas cuestiones de contexto, del contexto laboral, del contexto social, del contexto normativo, y intentar, y creo que Eva, ella y yo no hemos hablado de nada. La verdad que ella y yo nos conocíamos por algún procedimiento arbitral. Ella fue árbitra de elecciones sindicales. Yo le decía hace un rato que fue un cuarto de hora árbitra, porque luego le dieron una plaza no sé dónde y se fue, hizo 2 laudos cojonudos y se fue. Y bueno, pues así fue. Bueno, la cuestión es que ella y yo, que no habíamos hablado, ella ha ido situando también algunos elementos imaginativos de cómo empezar a darle respuestas a la realidad de lo que es la representación de los trabajadores con las actuales herramientas, que por otra parte es verdad que probablemente estén caducadas, que estén obsoletas, pero que siguen teniendo mucha de utilidad. Es más, yo diría que en algunos aspectos todavía las tenemos infrautilizadas, como de alguna manera ha intentado también explicar ella. Bueno, pues mirad, la cuestión de los contextos. Dejadme que, como yo soy de organización y nos gusta dar números, dejadme que os diga de momento algo de datos numéricos de lo que representamos en términos de afiliación y en términos de representación de los trabajadores. Os voy a dar a fecha de junio, que son los últimos de los que tiré cuando me empecé a preparar un poco esta jornada. Tenemos en este país, en España, 920.000 trabajadores afiliados a la Confederación, y tenemos en Cataluña 140.000 trabajadores que están afiliados. Ese es un grado de representación, mejor o peor, pero en cualquier caso indica una presencia organizada. Y tenemos 191.800 representantes en toda España de los trabajadores, y en Cataluña 51.000 representantes, de los cuales 21.000 son de comisiones obreras.
Claro, eso da un alto grado de representación. Tenemos presencia en términos afiliativos y presencia en términos legales, lo que es la representación unitaria, con grados más que suficientes. Desde luego, eso tiene otra cara, y es que con eso solo llegamos, al menos en el campo de la industria, no he traído más datos que esos, llegamos solo al 10% de las empresas. El 90% de las empresas no tienen representación legal, no la tienen de manera directa, porque esa es otra parte. Al final, nosotros tenemos la capacidad de representar dentro y fuera de la empresa. La audiencia de los sindicatos se acaba interpretando por la vía de lo que representamos dentro de la empresa para ordenar, para corregir, para mejorar las condiciones de vida de la gente dentro de la empresa, pero también fuera de la empresa, porque tenemos un marco que es el marco de representación sectorial, pero también tenemos un espacio de concertación en el que tenemos muchas cosas que decir y se nos mide por la audiencia, o sea, por lo que se nos cuenta en términos de representación legal. Por tanto, es verdad que tenemos mucho margen y además hemos de ser muy imaginativos, como decían los anteriores ponentes, porque tenemos una nueva realidad que ha cambiado mucho. Pero, en cualquier caso, de eso que tenemos, hagamos valor, porque no podemos, probablemente esa es otra de los objetivos que yo me traía hoy aquí. No creo que debamos salir de cualquier encuentro entre sindicalistas, entre gente que se dedica al mundo del trabajo, en el plano académico o desde el plano jurídico, pensando que todo está acabado, ni pensando que no tenemos nada que hacer. Todo lo contrario, lo que hemos de ser capaces es, con las mismas herramientas, ir encontrando fórmulas y nuevas recetas para darle respuestas a esta realidad. Tenemos un contexto social y político que no es nada favorable a toda esta situación, un contexto de pobreza, de precariedad, de emergencia social, y con los mayores índices de desigualdad que hemos tenido nunca jamás en España, en Cataluña. Estamos en un momento en el que yo, además, me lo escribí y creo que lo han mencionado los ponentes de la mesa anterior y ahora también lo ha hecho Eva. Estamos en el mismo escenario, personas en un plano en el que yo consideraría del siglo XIX y del siglo XXI, con la industria 4.0 y la digitalización. Y estamos viviendo en las mismas comunidades de vecinos, estamos trabajando en las mismas poblaciones y en los mismos polígonos. Y esa es la realidad. Y tenemos que tener también una parte de imaginación para poner al servicio de los del siglo XIX fórmulas del siglo XX y del siglo XXI, porque si no, no avanzaremos nada. Y esa es una parte de lo que también yo intentaba explicaros, o intentaré explicaros con estas reflexiones. Como os decía, al final la representación de los trabajadores, adecuar, encontrar, perfeccionar la mejor y la más idónea fórmula de representar a los trabajadores no deja de ser una cosa tan sencilla como nuestra prácticamente principal razón de ser. Es lo que acaba siendo nuestro motivo de existencia, y sin duda nuestra función representativa radica ahí. Hemos de garantizar, liderar y canalizar los problemas de la gente dentro de la empresa, pero también fuera de la empresa, en la sociedad. Y eso nos sitúa retos importantes que yo creo que debemos ir montando a partir de la representación en el plano sindical, por tanto, por la vía de la LOLS, aquella que tenemos estructurada en eso que yo os decía antes de la doble audiencia, y la representación unitaria que nos enmarca el Estatuto de los Trabajadores. Tenemos una normativa electoral y un marco jurídico que no está tan mal. Pero claro, tiene sus curiosidades. Si hemos de hablar de los derechos de los trabajadores, de los derechos de representación y del papel que jugamos los sindicatos, hay que acudir necesariamente a la Constitución española del año 78, a la LOLS del año 85, al Estatuto y al Reglamento de Elecciones Sindicales del año 94, a los convenios colectivos, ¿qué haríamos sin ellos?, al Estatuto de Autonomía, que
el que tenemos actualmente, que también regula alguna cuestión concreta en materia de derechos de los trabajadores, y a las directivas europeas en materia de representación de los comités de empresa europeos, que, por cierto, de todo lo demás, que prácticamente no ha tenido modificación alguna, hay que decir que si hay algo que ha avanzado de manera sustancial es precisamente la normativa electoral, que regula de una manera cada vez más clara cuál es el espacio de participación de los trabajadores que tienen ámbito de presencia en la Unión Europea, con unas características, con unos números, como sabéis, con unas realidades muy concretas, pero que en cualquier caso no dejan de ser espacios donde debemos intervenir, porque de aquellos grandes marcos, de aquellos grandes espacios donde se sitúan empresas que tienen enclave mundial y desde luego encaje multinacional, podemos sacar grandes cosas también para las pequeñas empresas. Pues bien, toda esa parte normativa está ahí y al mismo tiempo el mercado, la economía, las adaptaciones, incluso el papel que las élites que tenían hace unos años y que tienen ahora ha ido cambiando, pues todo eso se ha ido transformando a velocidades que nada tienen que ver. La velocidad a la que se ha transformado el mercado de trabajo, la economía, la imaginación que han ido poniendo las empresas para transformarse ellas mismas. Hablamos algunas empresas que de nuestro sector, del sector que yo represento, hace unos años eran del INI. Ahora son multinacionales. Eso es una realidad que ha cambiado. Antes tenían cara, ahora ya no tienen cara. Pues nosotros hemos de intentar adaptar más o menos a la misma velocidad lo que las empresas han hecho a su imagen y semejanza. La economía ha convertido el escenario, el marco de donde ellos realizan su actividad, lo ha ido adaptando a su imagen y semejanza, y han ido acomodando algunas de las normas económicas, algunas de las normas políticas, las han ido adaptando precisamente al servicio de eso, de hacer a su imagen y semejanza las necesidades que tenían, evidentemente políticas, financieras y cualquiera otras, comerciales, TTIP, etcétera, a sus intereses, a los efectos de poder ir medrando y seguir avanzando en una cuestión que para nada tiene que ver el interés hacia las personas. El interés hacia las personas somos nosotros quienes los hemos de proteger. En esas dos velocidades, la del marco normativo y la de la velocidad de los mercados y de la economía, hay un contexto político. Y claro, tengo que hablar de la democracia, de si hablo de que hay una referencia normativa fundamental y qué sería sin ella, cuando hablamos de derechos fundamentales, que es la Constitución del 78, pues yo también os quería decir lo que ha pasado en términos políticos en esta etapa democrática. Después de 12 gobiernos y de hasta 22 cambios en materia de acuerdos por el empleo o bien reformas laborales, ni una sola ha cambiado ni una coma de los aspectos que yo os decía que vienen recogidos tanto en la Constitución como en el Estatuto de los Trabajadores como en el Reglamento de Elecciones Sindicales. Y eso puede ser una mala noticia o no, porque en cualquier caso hay algunas de las herramientas que desde luego se deben adecuar, hay algunas de esas herramientas que siguen vivas. Y yo me atrevería a decir que incluso después de toda esa enorme ofensiva que han ido haciendo los distintos gobiernos, como sabéis, a excepción de los dos primeros de la etapa democrática, los siguientes han sido en gobiernos del Partido Popular y de los socialistas, no han atacado, al menos lo han intentado, pero no lo han conseguido, no han atacado de manera directa los espacios de las normas que intentan proteger, que intentan vertebrar la representación de los trabajadores o el espacio que los trabajadores tenemos en términos de representación y sobre todo también la capacidad de ese marco que también nos lo da a nivel sindical. Lo que os decía
en relación, para acabar con esta parte relacionada con la normativa, lo que os decía en términos de la directiva de comités de empresa europeos. Esta directiva nace en el año 94, se transforma, se modifica en el año 2009, es la que está vigente actualmente, con una que está actualmente en proceso de revisión y de estructuración, por tanto avanza también en términos de regulación para mejorar los conceptos de representación de los trabajadores. Pues esa directiva es la que intenta mejorar aspectos del concepto de transnacional, de la idea de lo que es este concepto de empresas transnacionales, donde los representantes de los trabajadores tenemos la capacidad, como decía antes Eva, de adquirir derechos de información y consulta, que son los que más debemos explotar en el ámbito de la normativa de comités de empresa europeos, y que nos posibilita además el acceso directo no solamente a la política que se está estableciendo en el marco de la dirección de la empresa, de la dirección a nivel multinacional, sino que incluso nos posibilita la opción de acceder a centros de trabajo que probablemente desde otras vías no podríamos. Por tanto, intentemos ver que ese es un espacio, no en todas partes, pero sí que ese es un espacio donde tenemos margen importante de mejora, de intervención y de capacidad de explotarlo en el ámbito de la representación de los trabajadores. Algunos de los conflictos que han habido en nuestra federación, como uno que hubo recientemente, hace un año aproximadamente, de la empresa Alstom, tuvo un marco de desencallar aquel conflicto en el Comité de Empresa Europeo. Allí se establecieron algunos elementos de resolución del conflicto que estaba afectando tanto la gente del Comité de Empresa Europeo de Alstom como de General Electric. Encontraron fórmulas para apretar en ese espacio que parecía que era inútil, que parecía que todavía no estaba suficientemente explorado. Pues ahí encontraron elementos de articular la defensa de lo que estaba pasando en aquel momento, que era una destrucción directa de empleo de aquellos colectivos. Pues bien, en relación a otros aspectos, yo creo que al final hablar de representación de los trabajadores, hablar de construir la defensa de las personas en el centro de trabajo, y por tanto también ir creciendo en términos de derechos laborales y de derechos sindicales, a lo mejor tiene una obviedad, pero como os decía antes, esto de vivir en el siglo XIX y en el siglo XXI al mismo tiempo, pues nos ofrece algunas cuestiones. La primera y la más importante es que hay que tener empleo, una obviedad. La segunda es que hay que tener empleo y que, a ser posible, uno esté contratado, otra obviedad. Que el contrato sea estable, pues sí, también otra obviedad. Y que tenga unas condiciones mínimas, lo que de vez en cuando vamos colocando con ese concepto de dignidad del empleo. Pues claro, es que eso es fundamental, porque si no hay empleo, no hay contratos que articulen esa relación laboral, no es estable y no hay condiciones mínimas, difícilmente las personas se quedan en los lugares. Y si no se quedan en los lugares, los elementos de reconocimiento colectivo, los elementos de sentido de pertenencia, la construcción de espacios de representación se hacen muy difíciles. Por tanto, ahí, en eso que yo os decía de que es una obviedad, ahí nos encontramos que la gente que está trabajando en modelos de empresas y en relaciones laborales del siglo XIX todavía ni siquiera pueden acudir a todo eso. Y si no pueden acudir a todo eso, los siguientes pasos, ya no os digo lo que quiere decir construir un modelo de relaciones laborales estable, y ya no os digo lo que quiere decir estructurar el sindicato en la empresa, porque es que es la tercera fase de la que yo os hablaba. Seguramente muchos y muchas de vosotros habréis oído hablar de cuál es la percepción que tienen los trabajadores de los sindicatos, de la representación de los trabajadores y de nuestro papel para ello, cuál es la percepción que tienen en función de si conocen la realidad del sindicato organizado o no. Y la percepción es muy distinta.
los grados de satisfacción, de reconocimiento de lo que es el papel que juega el movimiento sindical, los trabajadores organizados en la empresa, el grado de satisfacción allí donde hay representación legal de los trabajadores es radicalmente distinta, diametralmente distinta de aquellos lugares donde no la hay. Por tanto, allí donde tenemos la capacidad de mejorar las condiciones de trabajo y, por tanto, mejorar las condiciones de vida de la gente, allí se nos reconoce lo que yo decía antes, que es la función de representación que todos tenemos que cumplir, o que se nos arroga el cumplimiento. Bueno, intentaré continuar hablando de nuestros sectores. Yo no quería meterme me parecía que era una intrusión no leal por mi parte meterme a hablar de otros sectores donde sin duda hay presencia de precariedad en otras organizaciones, y creía que solamente cogiendo, y me parecía que además era un buen ejercicio, que solamente cogiendo los sectores que organiza nuestra federación, la Federación de Industria, era suficiente para intentar enseñar algunas de estas cuestiones. Mirad, nuestra organización se ha estructurado, esos son agrupaciones de carácter organizativo que hacemos nosotros pues según nos parece, por tanto no es ningún mantra ni ninguna receta que tengáis que tomar como si fuera definitiva. Hoy es así y mañana puede ser distinta. Nosotros nos hemos organizado en 8 sectores distintos: la alimentación, el auto y el transporte, la energía, el metal y la siderurgia, la química, la moda, las cárnicas y el campo. Y ahí hay empresas que tienen un histórico sindical, que tienen una forma, y me gustaría que cuando las vaya diciendo, si os es posible, intentéis pensar en ellas, que tienen una forma concreta, una estructura concreta, una unidad productiva, una manera de organizarse, una realidad, unos censos de empresa y unos perfiles que tienen unas formas y otros perfiles que tienen unas muy distintas. La DAM, la Coca-Cola, la Nestlé, la Panrico, la Nissan, la SEAT, la Alstom, CAMSA, Gas Natural, Endesa, la central nuclear Ascó-Vandellós, Roca, Celsa, Repsol, Solvay, Grifols, Pronovias, Berska, Guisona. Todas estas empresas no se parecen en nada la una a la anterior. Tienen realidades muy distintas, donde los trabajadores provienen de históricos de presencia de la cual deben beber, históricos de articulación de las relaciones laborales, pero también de históricos sindicales de los que beben muchos de ellos, y algunas que no tienen nada de dónde beber porque son nuevas realidades. Nuevas realidades que se han ido estructurando, que han ido acompañando en ese formato de grandes centros de trabajo, como pasa en el caso de las empresas del metal, de la alimentación, de la química, del auto, donde son grandes empresas, donde tienen grandes centros de trabajo, donde tienen altos grados de sindicalización y madurez, pero que también han ido articulando fórmulas que para mí, porque cómo voy a encontrar yo, pensaba, hasta que lo fui madurando, cómo voy a buscar yo en nuestros buques insignias elementos de precariedad. Pues los elementos de precariedad vinieron a partir de que esas mismas empresas, esas grandes empresas, fueron reinventándose a sí mismas y fueron buscando esas cosas llamadas outsourcing, esas cosas llamadas me voy a quedar solo con el valor añadido y me voy a ir sacando de encima a la portería, a la limpieza, a la atención en línea, al mantenimiento eléctrico. Me voy a ir sacando de encima una serie de colectivos que los iré pasando a otras realidades, con convenios que regulan unas condiciones bien distintas, convenios que primero eran unos y que ahora ya se han reinventado y que ahora se llaman de servicios, de multiservicios, en esa idea de que la realidad de la economía va haciendo a su imagen y semejanza a lo que necesita para seguirla poniendo a su servicio. Pues esa es la realidad de precariedad que hay en algunos de esos grandes centros de trabajo. Empresas que se encuentran en el mismo lugar, lugares de trabajo donde se encuentran distintas personas, esa comunidad de vecinos que os decía yo, donde hay gentes trabajando en condiciones muy distintas.
donde no se reconocen en algunos casos entre ellos mismos, donde no se reconocen ni siquiera son capaces de articular fórmulas, y ahí es donde yo creo que tenemos algunos retos de construcción, ni son capaces de construir fórmulas. El sindicato va haciendo cosas. El sindicato va haciendo cosas, va articulando algunas fórmulas de coordinación. Yo creo que me la he dejado para el final, pero os haré una mención ahora. Yo creo que hay una de la que hablamos con mucho orgullo y con frecuencia, que es una experiencia que hicieron la gente de la central nuclear Ascó Vandellós, donde ellos intentaron poner en común todas las empresas que tenían dentro de aquel mismo espacio, que eran empresas muy distintas, de realidades diversas, y que las pusieron en común, sobre todo para hacer frente a uno de los principales problemas que tenía una empresa de esas características, que eran las medidas de seguridad en el trabajo. Y ahí empezaron a trabajar de manera colaborativa. También es verdad que estas cosas se hacen porque hay gentes que tienen ideas y las empiezan a poner en marcha y le ponen mucha voluntad y le ponen mucho esfuerzo, pero acaban construyendo cosas que heredamos los siguientes. Por tanto, ahí también una parte de inteligencia en ese sentido. En todos esos espacios se nos da también la realidad de... En esos espacios, digo, grandes, donde en la fórmula de los formatos de las grandes empresas se nos da la realidad de colectivos técnicos, que probablemente es de esas cosas de la normativa que sigue teniendo muchos déficits, esa normativa electoral que no han tocado, recuerdo que no han tocado, ese capítulo del Estatuto de los Trabajadores que no ha tocado nadie, tiene unos déficits grandes de posibilidad de mejora de las condiciones de las personas, porque está articulado también en ese enseñar el modelo de las empresas de cuando eran un centro de trabajo y no eran otra cosa. Y habla la norma de colegios de técnicos y especialistas, y a día de hoy hay mucha gente que sigue preguntando: ¿y qué es eso de especialista? ¿Y qué es eso de técnico? ¿Y por qué tiene que ser así? ¿Por qué me tengo que quedar yo vacante en un colegio si tengo gente, electores y elegibles suficientes para poder elegir la representación global? ¿Por qué tengo que ponerme yo en manos de terceros, que algunos tienen un nombre y otros tienen otro nombre, para que me manipulen un colegio y ahí perviertan una parte de la representación de los trabajadores? Pues bueno, eso es una parte de lo que yo considero que sigue siendo a mejorar, y esa sí que está más fastidiada. Esa sí que lo tenemos difícil, porque ahí no tenemos nada que hacer, ni siquiera en la parte de la regulación de los convenios colectivos. No podemos estructurar ni plantearnos que en algunos sectores o en algunas empresas queremos conformar la representación legal de otra manera per se, porque nosotros lo hemos decidido. No podemos. Los colegios electorales se tienen que hacer sí o sí, y ahí tenemos muy poco margen, pero ese es uno de los espacios donde nos invaden. En otros de nuestros sectores tenemos problemas graves de atomización, problemas graves de subrogación de los trabajadores. En las empresas de telefonía, las estaciones de servicio, las empresas de montaje, que tienen que sufrir permanentemente medidas de subrogación del empleo, medidas de subrogación a partir de que el cliente principal deriva las actividades a otros clientes y que las pone y las licita. Esa gente va degradando sus condiciones de trabajo y va perdiendo en muchas ocasiones un cacho de representación legal, si es que alguien se la reconoce, porque a veces incluso ni se le reconoce. Atomización de centros de trabajo y personas con muy poca capacidad, primero de relacionarse entre ellas mismas, pero también incluso muy poca capacidad de que nosotros podamos incluso referenciarlas entre ellas para construir la representación legal. Las panaderías, las estaciones de servicio, las ópticas, las perfumerías, en algunos lugares hay una o dos personas. Esto hay otros sectores que lo conocen muy bien. Cuando hay una o dos personas y con una norma electoral donde dice que por debajo de 6 o entre 6 y 10 las cosas tienen una u otra cara, es muy difícil también organizar a los trabajadores. Pues eso es un déficit, eso es una realidad que tenemos. Y el campo y las cárnicas, lo más precario que tenemos ahora mismo. Si hay algo donde está presente el siglo XIX es ahí.
hay gente que está trabajando en fórmulas prácticamente de esclavitud. Yo creo que hay veces que hay que utilizar palabras porque lo son. Que la gente, que tengamos trabajadores nómadas, gente que está yendo de un sitio a otro, donde hay un marco teórico de reglamentación de sus condiciones que se llaman campañas y alojamientos con un contrato y una vivienda, que lo único que consiguen es hacinar a personas en lugares sin papeles, sin condiciones concretas y pagándoles entre poco y nada. Eso es esclavitud y eso es el siglo XIX. En las cárnicas nos pasa más o menos lo mismo. Nos pasa más o menos lo mismo, a excepción de que lo de los alojamientos no está presente porque la actividad es distinta. Tenemos la presencia de falsos autónomos, la presencia de colectivos de trabajadores que les ponen esa etiqueta y nos encontramos en una realidad donde en empresas entre 1.000 y 2.000 trabajadores hay 30 o 40 dados de alta en el régimen general. Y el resto, hasta 1.000 o 2.000, son falsos cooperativistas. Falsos cooperativistas donde encima nos toca aquello de tener que representar con esos 30 o 40, por tanto, como podéis imaginaros, una representación de entre 3 y 5 como mucho, a 1.000 o 2.000. Crédito horario, realidad de relación entre las personas y capacidad absolutamente imposible de poder darle respuesta a las necesidades que tienen esas personas, porque estamos hablando de condiciones de salubridad, de siniestralidad, evidentemente las que os hablaba yo antes de esa primera fase, el empleo, el contrato, las condiciones, el salario, esas cuestiones, intentar regularizarlas, intentar superar el elemento del fraude, intentar superar las cuestiones relacionadas con la economía sumergida. Eso es un terreno francamente complicado. En toda esa realidad, habiendo hecho ese viaje más o menos por encima de lo que yo considero que son esos espacios de precariedad en algunos de nuestros sectores, pues claro, no quedaba otra que intentar analizar también qué es lo que hay en el mundo de lo que está ordenado normativamente en materia de elecciones sindicales. Intentar buscar elementos de adecuación, elementos de imaginación para poner al servicio de toda esa parte de desregulación, de todo ese reto importante de intentar unificar al máximo esos dos siglos que se están disputando esa capacidad de ponerle orden a esa realidad. Mirad, cuando intentas ver el reglamento electoral, el estatuto de los trabajadores y te paras en algunos de los capítulos, pues la capacidad de promoción, la unidad electoral, por tanto la circunscripción, el censo, los colegios electorales, la participación y la votación, ahí tenemos algunos déficits, como os he ido diciendo, tenemos algunas debilidades que no vamos a poder superar tan fácilmente, pero sí que podemos intentar darle respuestas por la vía, yo creo, de los convenios colectivos, algunas de las cuestiones relacionadas con la unidad electoral. Yo creo que ese es un reto de los que debemos construir, la capacidad de intentar, en el marco de la concertación que tenemos en los espacios sectoriales, de intentar que la circunscripción electoral dé respuesta a una parte de la construcción. Una parte también del censo de los trabajadores, la atomización, también podemos intentar darle respuesta por la vía de los convenios colectivos. Los colegios electorales, yo creo que ahí ya es imposible. Yo creo que, además, me consta que desde el punto de vista jurisdiccional ya ha habido sentencias que nos han negado esa posibilidad y, por tanto, ahí no tenemos nada que hacer. Pero la capacidad, intentar mejorar la capacidad de participación y también nuevas fórmulas de votación para el conjunto de la gente, es otro de los espacios que podemos superar. Eva hacía algunas referencias a ello antes, cuando hablaba de cómo hacer
cómo hacer ya que participe aquel que no está en el mismo lugar, pero cómo hacer que aquel que lo hace desde casa o lo hace desde un terminal, desde un PC. Pues eso tenemos que superarlo y tenemos que buscar fórmulas imaginativas para hacerlo. Para ello también, desde luego, los derechos LOLS, los derechos sindicales de los que también hacían mención antes. En el ámbito de las cárnicas estamos intentando explorar la capacitación de que por la vía de la sección sindical tengamos más fórmulas de entrar a la gente que no por la vía de la representación legal, que sin duda todavía tenemos algunas dificultades. Intento ir acabando. La voluntad de intentar superar y adaptar estas tres velocidades que tenemos en el actual mercado de trabajo, yo creo que es la que nos tenemos que ir incorporando. Tenemos que madurar, tenemos que intentar poner al servicio de toda esa nueva realidad toda nuestra capacidad y nuestra inteligencia colectiva. Tenemos que reconocernos en que esos también son de los nuestros, lo que está pasando en el marco de las empresas, donde hay diferentes realidades. Tenemos que tener la capacidad de construir espacios intersindicales, espacios interempresas, espacios entre empresa cliente y empresa principal. Y debemos construir nuevas fórmulas para que vaya acabando. Hay margen. Bueno, y tenemos que intentar que eso que os decía yo antes, esas fórmulas, esas recetas que tienen que ser nuevas, las podamos hacer con herramientas que no son tan nuevas, pero que siguen siendo útiles. La normativa que tenemos al servicio, la local, la del Estado, pero también la que supera el marco del Estado, y no quedarnos únicamente en la norma de representación unitaria y empezar a explorar de una manera más inteligente la norma de carácter sindical, la LOLS, que nos ofrece todavía espacios de intervención. Y acabo con una cuestión que a mí me parecía que hoy también había que mencionar, que es una de lo que ha ido pasando y de lo que sigue estando presente, que es el contexto político. Por aquello de ir adaptando fórmulas sindicales también a las fórmulas de lo que va pasando en la política. Y intento ser muy rápida con esto. En el año 2011 aparece un movimiento político llamado 15M, un movimiento que luego se transforma en político en el año 2014, donde nos pone en cuestión, nos revisa el orden de muchas de las cosas que estaba pasando. Evidentemente emerge a partir de un estado de austeridad, una crisis desde el año 2008 que nos está apretando en buena medida a todos, y empieza a atacar y empieza a poner en el enunciado de sus fórmulas, de sus reivindicaciones, elementos como la corrupción, los desahucios, el desempleo. Ataca directamente al bipartidismo, entra en hablar de una manera directa de lo que es la democracia de representación y pone en duda la vieja política y la nueva política, y empieza a hablar de lo que denomina las castas a esa vieja política y nos incluye en ello nos incluye a organizaciones como la nuestra. En el año 2014 ese movimiento se empieza a transformar y se transforma políticamente en organizaciones, en nuevos espacios políticos como Podemos, y surge al calor de esos espacios políticos una organización sindical como Somos. Y en aquel momento se levantan alarmas. Lo digo porque me parece que es importante que en un día en el que hemos de hablar de la representación sindical también hablemos de los que representamos a los sindicatos. Y en aquel momento, en pleno proceso de concentración electoral, con un sindicato que dice que va a empezar a poner en marcha eso de la vieja y la nueva, pues va a empezar a montar candidaturas. La traducción directa de lo que estaba pasando
en lo que estaba pasando en el país y la revisión que nos teníamos que hacer, por otra parte, sin duda necesaria, de lo que es el orden político, nada ha tenido que ver con la traducción directa al mundo sindical. Intentar traducir de la misma manera que yo creo que hay que ser imaginativos y adaptar fórmulas a las fórmulas actuales, las herramientas que tenemos, intentar mimetizar fórmulas que lo que hacen es atacar el sistema al completo, el orden completo, que es una de las cosas que yo he intentado preservar, no sé si lo he conseguido, pero he intentado preservar. No todo está roto. Siguen habiendo muchas cosas que funcionan, siguen habiendo muchos espacios que están construidos. Pues intentar mimetizar lo que estaba pasando en la política y trasladarlo al orden de lo sindical y, por tanto, llevarlo al plano de la empresa, como si eso fuera tan sencillo, como si nosotros viniéramos de la nada, parece que no es tan fácil. Parece que no es tan fácil. Y con eso también creo que hay que decir aviso a navegantes. No es tan sencillo que lo que pasa en la política se pueda trasladar de una manera tan directa, tan fácil y tan inmediata y se construyan movimientos sociales que lo intentan revisar y transformar todo y se conviertan en organizaciones políticas de movimientos que intentan organizar a los trabajadores y que se convierten en asociaciones y en sindicatos reconocidos y ponerlos en cuestión como si por sí mismos ya sirviera para empezar otra cosa nueva y pasar página. Yo quería acabar así, creo que me he dejado como mínimo 7 o 8 cosas, pero os he explicado, como habéis visto, lo que me ha dado la gana. Bien, sí, quisiera agradecer las brillantes exposiciones, importantes e interesantes nuevas aportaciones. Me quedaría con las conclusiones de ambas ponentes, pero lo que sí es cierto es, para resumir y para dar entrada al juego del coloquio en las bases, es que el derecho del trabajo no debe quedarse como testigo, hay que buscar una nueva regulación, hay que estructurar esos nuevos movimientos sociales y cómo se van a enfocar en vía de la negociación colectiva. Por todo ello, agradezco las exposiciones y abrimos el turno de preguntas. Iré marcando más o menos las órdenes de apariciones y se suban al estrado, por favor. No es una pregunta. No. Yo creo que ha sido una mesa... Espera. ¿Sí? Vale. Gracias, porque si no pierdo la costumbre de hablar desde el atrio. Creo que ha sido una mesa muy interesante como la primera, es evidente. Yo interpreto un mínimo común denominador entre lo que nos ha comentado Eva Garrido y Marian. Y fijaos, es caso a caso, actividad por actividad, análisis de lo concreto. Sabemos que hay un desajuste entre la realidad objetiva, el derecho del trabajo, el sindicato, el derecho de representación, pero solamente podemos reconstruir el sindicato, el derecho del trabajo y la acción sindical desde la realidad, no desde fuera de la realidad. Tema de hoy, estrategia fuerte por la laboralización. Yo estoy de acuerdo, pero ¿y cuándo son autónomos? Porque claro, el caso a caso nos lleva a la diversidad de las situaciones y de las intensidades de la independencia. Pues bien, vamos a ver. ¿Hay derecho de representación en el trabajo autónomo? Tiene una construcción legal muy débil, un hilo conductor muy débil, pero existe. Y nosotros tendríamos que recordarlo porque hay que hacer memoria. El TRADE está en la aleta porque Comisiones Obreras de Cataluña creó la propuesta y la figura TRADE. Y una regulación básica para el TRADE. Y eso nos da dos pistas. El TRADE está en la jurisdicción de lo social, no está en la jurisdicción de lo mercantil. También en la solución extrajudicial de conflictos. Somos una comunidad que fuimos la primera que hizo el Tribunal TRADE en el ámbito del Tribunal Laboral de Cataluña. Tenemos negociación colectiva TRADE. Los acuerdos de interés profesional. Y se presupone, porque forma parte de los poderes implícitos que nos comentaba Eva, que para negociar un acuerdo de interés profesional hay que elegir una representación sindical. TRADE. ¿Cierto? Es decir, hay pistas y tenemos instrumentos. Y yo voy a acabar con una... poniendo la cara más amable del mundo. Bueno, ya conocéis que normalmente la tengo,
¿Tuvo el sindicato un acierto o un desacierto y error al desmantelar la Federación Sindical TRADE? No, lo pregunto porque también tenemos que reflexionar de futuro. Pues yo creo que efectivamente fue un error que nos coloca ahora en una peor situación para enfrentar. Pero bueno, quizás del reconocimiento de los errores, como eso pasó en un pasado reciente pero pasado, pueden abrirse nuevas puertas para el futuro. Gracias. Sí, por favor. Bon dia. A veure, en les últimes dues intervencions que han hagut bueno, en castellano, de la mesa, me ha interesado mucho el tema de lo que hablabas también aquí, del tema de autónomos y sobre todo del falso autónomo. Y aquí tenemos un reto que, bueno, yo creo que la compañera lo ha dejado casi para el final, pero yo casi, bueno, al menos yo vivo en la comarca de Osona. Supongo que los que viven en Lleida también tienen un grave problema, y los de Gerona, con el tema de las cárnicas y de los autónomos, los falsos autónomos, contados por miles y miles, y en empresas que son 1000 o más trabajadores, como bien se decía. Creo que realmente aquí hay una situación muy peligrosa y delicada, porque es muy grave lo que está pasando, pero yo creo que no es menos grave, desde mi punto de vista de base, que yo al menos tengo que hacerme una autocrítica desde el sindicato, que no estamos dando la medida oportuna, ni estamos a la altura que deberíamos de estar. Y hace muchos años que esto lo dejemos abandonado. En su momento, hace muchos años, hicimos que se revirtiera el tema de autónomos y conseguimos que todos pasaran al régimen general. Algunos de aquí lo sabréis, porque por oficio la propia Inspección de Trabajo hizo revertir esto en el juzgado de lo social. Pero la patronal, evidentemente, que tiene mucha fuerza, hizo revertir esa situación y consiguió una sentencia del Tribunal Supremo o Superior, no me recuerdo ahora bien, que dijo que era perfectamente legal que convivieran los autónomos y los empleados del régimen general en la misma sala o en la misma empresa. Y a partir de aquí se nos desmontó todo el tema. Pero se nos desmontó el tema y dejemos el tema aparcado también, es verdad. Porque la Inspección de Trabajo nos decía: no nos traigáis estos temas aquí porque perdéis el tiempo y perdemos el tiempo nosotros. Pero bueno, dicho eso, que parece muy catastrófico, pues es que, claro, los que vemos allí, que, por ejemplo, una empresa, Le Port Gourmet, 1000 trabajadores, 95% todos son africanos o de fuera del país, que no saben ni leer prácticamente, como no sea en el idioma de su tribu. Claro, el sindicato, bueno, como no se puede hacer nada, hace poco, en el mes de julio, hubo una pequeña reforma que el nuevo gobierno dijo: bueno, vamos a pagarles las pagas extras y no sé qué más, las vacaciones. En teoría, nada, mentira, porque no han hecho nada. En el mes de julio no han hecho nada. En Gerona creo que han hecho alguna empresa, pero en las demás empresas tampoco han hecho nada. O sea que aquí se junta todo. Y por otro lado, lo digo un poco porque yo creo que como sindicato sí que tenemos que dar alguna solución y meternos, o sea, arremangarnos y meternos en este tema. Porque no basta con venir aquí y decir que hay un problema. Cuando decimos que hay un problema hay que poner una solución. Porque, a ver, las empresas subcontratadas, las empresas que hacen los trabajos, aún estos están en el régimen general. Los podemos organizar, podemos crear delegados, aun con dificultades. Pero allí, con 1000 trabajadores de esta forma, ¿qué podemos hacer? Pues lo único que se puede hacer es la movilización. Y esa movilización no la está haciendo Comisiones Obreras, la están haciendo otros, con siglas. Y no son del 15M, precisamente. No son los del 15M. Son otros que
que nos quieren sustituir. Nos quieren sustituir cuanto antes mejor. Y si pudiera ser, de un plumazo. Y entonces, estos son los que están hoy llevando el tema y el carro en estas empresas de las cooperativas. Por lo tanto, simplemente hago esta reflexión porque estudiemos entre todos qué tenemos que hacer. Si es que se ha de cambiar la legislación, apretemos donde se tiene que apretar. Y si es que es la inspección, apretemos donde tengamos que apretar. Y si tenemos que ir nosotros a las empresas, vayamos, pero no nos podemos quedar en nuestra casa o en nuestras paredes dentro del sindicato viéndolas venir. Simplemente eso, una reflexión. Muchas gracias. Agradeceremos preguntas concisas y concretas, por favor, para dar participación a la mayor parte. Jordi. Dilo. Muy importante. Una mujer de estas, una mujer de las de la cooperativa, como sabéis que en la cooperativa tienen 6 meses de prueba, además, se queda embarazada y a la puta calle. Y no hay nada que hacer. ¿Por qué? Pues porque como está en el periodo de prueba de 6 meses, entonces ¿en qué quedamos? ¿Son trabajadores o qué son? ¿Son seres humanos o son...? Esclavos. Bueno, yo intentaré ser breve. Creo que es muy interesante las dos intervenciones que hemos tenido. Creo que existen algunos elementos muy interesantes de reflexión. En algunos, evidentemente, podemos incidir como organización sindical, podemos incidir a nivel legislativo, pero también hay otros que también creo que suponen también marcar una estrategia sindical de manera conjunta con otras organizaciones también sindicales. Y ahora me referiré al que también, sobre todo comentando sobre el tema de la legislación y cómo podemos avanzar, que ahora la última intervención lo decía. Creo que es interesante tener en cuenta, o como mínimo comentar algunas de las actuaciones que se han hecho y que nos han revertido positivamente en regular estos sectores. Se han denunciado las falsas cooperativas, los elementos de las falsas cooperativas, el falso corporativismo, y nos ha llevado en Cataluña a una regulación legislativa que fue impulsada por esta organización a través de la denuncia, que ha hecho que el marco se ha regulado. El marco de las falsas cooperativas tiene un marco regulador que ha supuesto poner en situación en denuncia a todos aquellos falsos autónomos que trabajaban en cooperativas que no estaban reguladas. Y eso nos ha dado un importante impulso y lo hemos trasladado como organización. Lo digo por aquello de que sí que hacemos cosas. También es verdad que hemos denunciado los falsos autónomos, el prestamismo que había en muchos sectores. En industria, por ejemplo, todo el sector de la telefonía, todo el sector del mantenimiento eléctrico, nos ha llevado a una importante movilización que ha dado con una regulación importantísima de empleo precario que ha pasado a volver a empleo en las empresas que eran las que estaban contratando esos servicios. Y eso también es importante porque ha supuesto una regulación. Todos recordaréis el famoso conflicto de la telefonía, el conflicto de Movistar, donde hemos conseguido impulsar leyes que regulen esos sectores. Lo digo porque vamos avanzando y es evidente que no tenemos poder legislativo, pero sí que tenemos el poder de la movilización y eso es importante que lo pongamos en valor. Y luego sobre lo que comentaba, creo que ha sido Marian, sobre el tema de cómo nos organizamos a la hora de la representación sindical y cómo en algunos aspectos también nos coordinamos. Pues bueno, ahí habríamos de ver cómo llegamos a un gran acuerdo sindical con otras organizaciones, evidentemente con el principal sería con UGT, donde en muchos momentos nos estamos autodenunciando algunos aspectos de representación sindical. Y claro, eso a veces nos sitúa en una posición muy complicada y muy difícil, porque si estamos hablando de cómo podemos tener representación en algunos espacios, pues eso nos llevaría a que tengamos que regular y eso sería más, evidentemente, más políticamente sindical, que nos estructuráramos para poner en valor que podamos hacer representación sindical en sitios donde hoy la ley no nos lo permite. Y eso nos ha pasado, que entre nosotros nos hemos entrado en alguna contradicción y ahí notaría elementos de mejora de la LOLS, pero deberíamos marcarnos un espacio de acuerdo conjunto. Gracias. Por favor. El pañuelo. El pañuelo, ¿no? El mocador. Buenos días. Me llamo Neus Molina, vengo de la Federación de Sanidad, ya felizmente jubilada en estos momentos. A raíz de la intervención de las compañeras, yo voy a entrar a lo que conozco,
porque estoy un poquito retirada, por decirlo de alguna manera, del campo sindical. Pero sí que ahora estoy en el TLC y veo algunas cositas. Aparte, decía Mariam, que por cierto hacía muchos años que no te veía, que ha habido un intento de un sindicato de implantarse. Pues es que ahora nos están sustituyendo plataformas. Las Kellys, y a mí ahora me ha llegado una convocatoria de atención a la dependencia, que yo lo veo en el Tribunal Laboral, y son cooperativas y dependen del Ayuntamiento generalmente. Y van a hacer plataforma de atención domiciliaria de Cataluña. Acampada reivindicativa en la Plaza Sant Jaume, desde el viernes hasta el domingo. ¿Vale? O sea, nos están saliendo setas por todos los sitios, champiñones y lo que queramos. Esto quiere decir que nosotros estamos dejando espacios que no atendemos. Es mi opinión, ¿eh? Porque producto de subrogación en las Kellys eran personas que estaban trabajando en una organización. Yo sé que ha habido modificaciones en el estatuto y una reforma muy cabrona, todo eso lo sé, pero no sé lo que hemos hecho nosotros, ¿vale? O lo que podíamos hacer. A veces hay que forzar un poquito. Y en el caso de la atención domiciliaria, estas mujeres a veces tienen un minuto, porque vienen allí, un minuto para ir de casa a casa. Les cuentan el calendario, aunque sea en la misma calle, tú no puedes ir en un minuto. Salir de una casa, atender a una persona, irte en otra. ¿Y sabéis quién les da los concursos? Los ayuntamientos. Los nuestros también, ¿eh? Y ahí hay representación, que por cierto la está cogiendo mucho y otro sindicato, amigo, porque se está moviendo más que nosotros. Quiero reflexionar en que no siempre es la cosa esta telemática y el teletrabajo y la cosa esta esotérica que está por ahí, sino que en el mundo real y muy cerquita nuestro están pasando cosas que no las vemos. No las vemos. Y yo creo que el sindicato tiene inteligencia y gente suficiente como para, aparte de mirar las grandes empresas y las pequeñas que dominamos o sectores de toda la vida que conocemos, también abramos los ojos a las nuevas realidades que están pasando y por ahí se nos escapan muchas plumas. Gracias. Buenos días, o buenas tardes en este caso. A ver, yo, un poco mi intervención va en el sentido siguiente. En primer lugar, felicitar al sindicato y muy especialmente a los ponentes tan espectaculares de que hemos podido disponer a lo largo de la mañana, y espero que en lo que queda de jornada y la jornada de mañana. La verdad es que chapó en ese sentido. Por otra parte, decir que creo que es un trabajo que tenemos que hacer, que realmente vale la pena, que realmente sirve para poder trabajar y avanzar este tipo de jornada y poner en valor el conocimiento de estas situaciones que se están dando. Y sobre todo, las mutaciones que se están dando de manera tan rápida en el mundo del trabajo, y que evidentemente pues a veces nos quedamos, como decía la compañera que me ha precedido, nos quedamos un poco rezagados y cuando queremos darnos cuenta se nos han adelantado, porque las mutaciones son muy rápidas. Pero yo pretendo salirme del contexto, porque estoy convencido de que es importante y que tenemos que seguir haciendo este trabajo, pero que no vamos a ser capaces desde esta perspectiva de invertir la realidad. Desde la perspectiva puramente jurídica no vamos a invertir la realidad, porque estamos en una realidad que es totalmente diferente. Y el contexto yo lo situaría en el contexto económico. La economía es la que nos está marcando las pautas, y la economía no se puede cambiar desde el mundo del derecho. Desde el mundo del derecho se pueden hacer una serie de cosas, pero evidentemente estamos en una economía globalizada, y cuando te llaman a Zapatero la señora Merkel y le dice que o me reformas el mercado de trabajo, o me retrasas la edad de jubilación, o te intervengo, quiere decir que estamos intervenidos desde el primer momento. Estamos intervenidos desde que nacemos, porque no sé con cuánto, no tengo los datos, y perdonadme por la ignorancia y por el desconocimiento, podría haberlo preparado un poco mejor, pero evidentemente
no ha sido así, lo deshilachado digamos, del planteamiento. Pero lo que sí que tengo claro es una cosa, y es que si no es desde el punto de vista económico, si no nos salimos del contexto y nos paramos a ver de que hoy en día cuando naces, ya naces con una deuda importantísima y que tienes una dependencia de los poderes económicos y que se tiene una deuda que se dice que se debe, porque eso en realidad, las cosas valen lo que valen, las cosas no valen lo que dicen en los ejercicios contables de la banca que valen. Entonces, resulta de que hoy en día, ¿cuántos gobiernos progresistas quedan en el mundo? El de Portugal, que prácticamente, ¿qué supone sobre el Producto Interior Bruto? Hoy en día se disputa entre la derecha y la extrema derecha, se disputan las elecciones en la mayoría de los países del mundo. Y si eso no se cambia, esa es la raíz del problema, y eso no se puede cambiar, entre otras cosas, porque es un tema de globalización de los capitales. Y la globalización de los capitales hace que, por ejemplo, Estados Unidos era un país rico porque tenía el control de los medios de producción. Hoy en día es un país rico porque tiene el control de los medios de especulación. ¿Quiere concretar el motivo de la pregunta? ¿Quiere concretar el motivo de la pregunta? La pregunta es si, desde el punto de vista del derecho laboral, se puede revertir la situación que nos estamos encontrando los trabajadores, si se puede revertir desde el punto de vista del derecho laboral, o realmente se necesita una intervención desde el punto de vista político en la economía. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta más? ¿Sí? Sí. Puja. Concreta, em limitaré a la pregunta cap a les ponents. A mi me ha interesado mucho de las dos ponencias, tanto lo que ha planteado Eva como una parte final de Marian, en cuanto a la representación sindical de estos nuevos colectivos, que no son quizás tan nuevos, sino que adquieren nuevas formas, y qué modificaciones legislativas, fundamentalmente, entiendo yo que sería la LOLS, para facilitar o adaptarse a esas nuevas circunstancias. Me refiero a dos cuestiones: ese colectivo de la economía colaborativa que tú, Eva, has desarrollado más, pero luego Marian también ha entrado con algunas experiencias de los centros de trabajo donde trabajan multitud, a veces digo multitud, de empresas en un solo centro de trabajo. Pongamos, por ejemplo, AENA, ella ha mencionado lo de las centrales nucleares, etcétera, ¿no? En definitiva, lo digo por concretar la pregunta, es ¿qué modificaciones legislativas se deberían a vuestro entender, de impulsar para adaptarse a esa nueva realidad? Gracias. ¿Otra contestación? Son muchas las modificaciones. Yo creo que no debería ser, por lo menos en el Estatuto de los Trabajadores, en el marco de la representación unitaria, ser más flexible, precisamente porque necesita la voluntad de los trabajadores para determinar cuáles son sus órganos de representación. No se puede realizar desde la norma un marco cerrado, porque impide precisamente que la voluntad, que tiene que ser la relevante, la voluntad de los trabajadores en tener sus propios representantes. Ahí lo que yo creo que el marco legal lo que tiene que es favorecer, no tiene que impedir, y sobre todo también lo que tiene que favorecer es la interpretación jurisprudencial, que hoy por hoy podía tener otro tipo de orientación y sin embargo no está permitiendo, como decíamos antes, que por ejemplo pequeños centros de trabajo donde hay 1 o 2 personas se unan para crear su propio incluso el delegado conjunto, que eso es algo que yo no entiendo por qué la jurisprudencia no lo admite, porque no hay tampoco nada en el estatuto que lo impida directamente, ¿no? Es decir, que significaría realmente flexibilizar todo el marco legal, en principio el estatuto respecto de la representación unitaria. Respecto de la representación sindical, yo no le veo ningún problema, tal como está hoy el marco, que yo estoy de acuerdo que hay que echarle un vistacito a la Ley Orgánica de Libertad Sindical, un vistacito. Porque lleva muchos años sin ser tocada y no sé por qué parece que hay que tener yuyu para tocar la Ley Orgánica de Libertad Sindical. Se le debe dar un repasito a la ley desde el punto de vista legislativo, porque hay cosas que después de tantísimos años pues chirrían, porque no están acomodadas, ¿no? O sea, el tema de la mayor representatividad y cosas así, ¿no? Y la prerrogativa. Pero desde el punto de vista de la
posibilidad de que haya sesiones sindicales, y yo veo, que me lo traje, digo, seguro que pasa esto, y me traje la Ley Orgánica de Libertad. Siento que sea de UGT, lo siento, que era el marco, era la que tenía yo allí a mano, que no porque trae aquí ya los sindicatos amigos, pero que, no como lo han mencionado, ¿no? El artículo 8 dice los trabajadores afiliados a un sindicato, nos marca ahí si son trabajadores autónomos o trabajadores asalariados. ¿Qué problema hay en crear una asociación sindical en el marco no hace falta. No hace falta porque dice, tiene derecho a constituir sesiones, a celebrar reuniones, pero son trabajadores en un centro empresa. De nuevo, vamos a ampliar el marco del centro de trabajo empresa. Yo, en principio, teniendo un poquito más amplio la interpretación de lo que estamos hablando de centro de trabajo empresa, yo creo que las sesiones sindicales se pueden constituir, no hay nada que lo impida. Porque tienen derecho a participar de la actividad sindical para formando sesiones. Solamente la voluntad de los afiliados son los que constituyen una sesión sindical, ¿sí o no? Entre los grupos de los autónomos pueden afiliar, la cosa es entrar entre los autónomos y que entre los autónomos se afilien, que es lo que decían, insertarse y entrar ocupando esos espacios para que se afilien y además se constituyan sesiones sindicales. Independientemente de que hace falta echar un vistacito, en mi opinión general, al esto, ahora mismo, hoy por hoy, con el artículo 8 y en relación con de la ley y en relación con el artículo 28 de la Constitución, no hay nada que diga que el trabajador autónomo lo único que tiene, como decía, impedimento para constituir sindicatos propios. Pero el resto de las libertades y derechos de la libertad sindical la tiene reconocida. Nada más que tiene eso, el autónomo sin personal a su servicio, claro. No le veo ningún problema. La cuestión es que, evidentemente, hay que hacer un trabajo entre los autónomos para que se afilien, que por tanto la voluntad de los afiliados sea la que constituya la sesión sindical y que actúen en un ámbito no físico. Tampoco hace falta para hacer una sesión sindical tener un espacio físico, porque en Estados Unidos creo que se conectan vía grupo WhatsApp. Los trabajadores riders y los trabajadores conductores, cuando allí sabéis que el tema de la sindicación es bastante compleja, pues entonces evidentemente se conectan los sindicatos con los trabajadores vía grupo WhatsApp. ¿Qué problema hay en hacer conexión instrumental con los afiliados vía grupo WhatsApp, tener un tablón de información vía grupo WhatsApp? La cuestión es acomodarse y realizar determinadas actuaciones estratégicas de acción sindical que hay que ser imaginativo y acomodarse a los nuevos medios y a los nuevos espacios. Pero lo que no hay que dejar es dejar de ocupar esos espacios. Y el tema de los colaborativos es, como también decía María, es una llamada de atención también de alguna manera. Es que no estamos dejando los espacios autónomos por ahí sin cubrir. También lo comentaba la compañera, ¿no? O sea, no podemos decir, uy, qué miedo. No, perdona. Vamos a meternos de cabeza. Y si eso nos provoca un poquito de temor al principio porque no sabemos, pues habrá que aprender. Lo que no se puede dejar sin cubrir estos espacios porque la fisura no ya es una fisura. Se hace allí un gran boquete, ¿no? Es decir, que esto no creo que nos corresponde a todos, a los que estamos pensando un poquito aquí cómo darle las propuestas y los que vosotros, los que estáis a pie de calle, que son los que tienen que estar haciendo ese tipo de estrategias, ¿no? Me he enrollado mucho, me tenéis que haber cortado. Hay tiempo. ¿Alguna pregunta, aclaración? Sí, en relación a las 2 o 3 cuestiones que se han planteado. A ver, yo, la primera y clarísima, creo que lo he dicho prácticamente en los 5 primeros minutos. Si al final nos hemos de poner unas gentes como nosotros en una sala y pensar que no podemos hacer nada y que esto no tiene ya ningún sentido, pues nos levantamos y nos vamos y ya está, y lo dejamos estar, porque al final este sentido de derrota, de que no hacemos, de que no podemos, de que nos lo están quitando todo, pues no, se trata de ver, y he intentado como buenamente he podido, enseñar y apuntar que todavía quedan algunas estructuras que siguen en pie a pesar de todo. Siguen en pie a pesar de muchos chuzos que han caído de punta, siguen en pie. Evidentemente que hay que intentar explorar algunos elementos más imaginativos. Desgraciadamente, como algunas de esas normas son tan viejas, la jurisdicción las ha ido puliendo, ha ido revisando, ha ido detallando y ha ido poniéndole la aclaración y el detalle. Pero todavía siguen habiendo muchos de esos espacios que hay que utilizar. Los derechos de información y consulta que reconoce el Estatuto de los Trabajadores en el artículo 64 están absolutamente infrautilizados por la mayoría de los sectores.
el marco de las empresas como un marco absolutamente privilegiado, donde nosotros tenemos un privilegio. Es verdad que aparecen nuevos, lo que dice Neus, claro, aparecen nuevas plataformas, porque en ese hartazgo, en esa posibilidad de irse transformando, los UGTs, la dependencia, las Kellys, los autónomos, cada vez más incorporados en algunos de nuestros sectores. Pero eso es un reto para nosotros y por eso en algún momento he dicho que hemos de poner al servicio de todo eso nuestras principales prioridades. Tenemos mucha inteligencia colectiva y mucha fuerza real. Pero claro, venimos de unos cuantos mandatos, especialmente el último, donde nos mirábamos hacia adentro porque no nos quedaba otra. Estas dos señores de enfrente les voy a reñir. Ya lo sé. Bueno, donde llevamos unos cuantos mandatos mirando hacia adentro, pues sí, es verdad. Ahora tenemos que situar prioridades y algunas nos van a resultar cambios en nuestra lógica de trabajo, en nuestra manera de hacer trabajo, el interno, el de estructurar, el de poner en orden las cosas, que requieren de nuevas estrategias y requerirá probablemente de momento no mirar de frente a algunas de esas plataformas, sino mirarlas de lado, mirarlas entendiendo que hay una parte de comprensión y de dejación que nosotros hemos de capitalizar en algún momento, antes o después. Ahora tampoco lo debemos atender porque, ojo, con algunas de esos espacios que hay detrás, auténticos depredadores y bufetes de abogados directamente, o sea, ojo con eso, que no vayamos a pensar que todo lo que se está empezando a organizar y que tiene forma de movimiento en lo laboral y en lo político, pues es real, como decía alguno, que no, hombre, que hay cosas que también venimos enseñados. Y por hacer un pequeño apunte, que sí, es verdad que no hemos hecho lo suficiente, es verdad que nos queda mucho por construir, pero en el ámbito de las cárnicas nos lo propusimos, yo creo, con mucha cara y ojos y con muchas ganas y con mucho itinerario y probablemente con algún parón que hay que recuperar, campañas de sensibilización, denuncias en la Inspección de Trabajo, intervención directa con las instituciones desde los diferentes ámbitos locales, autonómicos, incluso con el Ministerio a los efectos de empezar a articular denuncias. Por tanto, sí es verdad que hay que recuperar porque tenemos parones frutos también de algunas de nuestras propias realidades y ritmos, pero es verdad que no quiero que tengamos la sensación de que no atendemos lo suficientemente todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Bé, sí, la intervenció, sí, una, però concreta, molt concisa i sí o no. Si n'hi ha paritàries, doncs afegir-les, perquè el que no entenc és que un estatut, que fos un exemple, que l'estatut digui 14 dies laborals per tothom, i al nostre conveni no s'especifica això. I com això, moltes coses que s'ussegen. Llavors, l'empresari aprofita tot el que queda en l'aire per aplicar-lo al contrari i per perjudicar el mínim que tenim els treballadors. El mínim que ni es compleix. Claro, pero de todas maneras, aunque no esté en el convenio, si está en la ley, se tiene que exigir. El convenio no está para reproducir lo que dice la ley. ¿Entiende? Es decir, el convenio no está para reproducir lo que dice el estatuto. Está, en su caso, para mejorar lo que dice el estatuto. Eso sí, pero que no reconozca, por ejemplo, determinados derechos que están en el estatuto no significa que esos derechos no son exigibles. Claro. Claro, el tema es mejorar los convenios. El problema, claro, es que el problema es que muchos convenios están sin tocar desde el siglo pasado. Y que lo único es la actualización salarial y lo demás lo dejamos del tema. Sisplau.
donem per finalitzades les jornades i us recordem que a les 3 aquí la tercera taula. Gràcies.